Bien, vamos a empezar. Pues bueno, nos quedamos en la pregunta número 53. Vamos a darle continuidad. Y pues bueno, los otros compañeritos no se van a poder conectar. Pues ya verán la clase grabada para poder nosotros poder avanzar también y no atrasarnos mucho. ¿Sale? Esa ya la vimos, profe. Bueno, vamos a empezar. Amairani, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Un hombre de 19 años acude a consulta médica a un centro de salud. Durante el interrogatorio se observa ansioso, irritable, con apariencia de abandono y muestra falta de interés en las actividades que solía tener, así como múltiples síntomas sin causa aparente como dolor muscular y palpitaciones. Se decide canalizarlo a Interconsulta del Servicio de Salud Mental para que reciba atención especializada. ¿Qué diagnóstico corresponde al paciente? Inciso A, depresión. Inciso B, psicosis. Inciso C, trastorno bipolar. Bueno, ¿me escuchas, Blanca? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cuál elegirías tú? ¿Con cuál te irías? Estamos hablando de un hombre de 19 años, acude a consulta médica, ok. Aquí hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Dice, hay ansiedad, irritabilidad, abandonado, muestra falta de interés por las actividades que suele tener, síntomas, causantes, con dolor muscular y palpitaciones. Dice que se manda a salud mental. ¿Cuál crees que sería tu diagnóstico? ¿Depresión? Bueno, sí, la B para nada. ¿La B tú crees que puede ser la B? No. Porque ¿qué es la psicosis? Mm, Imaginar cosas. Como Imaginar que una te persona cuando siguen. está divariando, ¿no? Bueno. Ajá, o imaginar que te sigue alguien. Ajá. ¿Te Digamos vas con como, la A, depresión? sí, depresión. Con la A, depresión. Excelente. Muy bien. La respuesta es correcta, depresión. Muy bien, Amairani. Excelente. ¿Por qué no puede ser? Mira, psoriasis no puede ser para empezar. Sí, psoriasis no, porque no tiene nada que ver. ¿Seguimos? Tenemos la pregunta número 55. Un paciente de 60 años acude a un centro de salud, manifiesta dolor de cabeza y fatiga. Se realiza la medición de la tensión arterial y se obtiene 130-90 milímetros de mercurio. Se le envía a casa para monitoreo en días subsecuentes. A la semana regresa a consulta presentando registros de TA iguales o menores a 120-80. Sin embargo, las mediciones en el centro de salud son superiores. Sí, son superiores a 130-90. Ante la sospecha de hipertensión arterial sistémica, ¿qué prueba debería realizar? ¿Qué prueba se le deberá realizar? Inciso A, monitor Holter. Inciso B, electrocardiograma. O inciso C, una evaluación SCORE. ¿Cuál crees que sería? Yo digo que es un electro, la B.
¿Por qué te irías con la B? Porque dice que que tiene dolor de cabeza y tiene mucha fatiga, o sea, mucho Ujú, cansancio. Luego así se es. le realiza la medición de la TA y se obtiene que tiene 130 sobre 90, que es un poco Ujú, elevada. ajá. Es correcta, Y luego sobre correcta. todo porque dice que se le envía a casa por monitoreo y en el cual él tiene de 120 a 80, igual o menor. Pero cuando llega otra vez al centro de salud, su TA nuevamente vuelve a estar elevado. O sea, ¿no es hipertensión arterial o sí? ¿Cómo ves Pues es esa que, presión que tiene el paciente? ¿Es normal o no? pues a su edad yo siento que no, la siento un poquito elevada. Es que también depende mucho de factor, a veces a esa edad, porque sería la alimentación, sería de ¿cómo le puedo decir? El cuidado que tiene él ahora sí en su salud, más que nada. Correcto, así es. Muy bien tu observación. Siguiente 56, ¿me ayudas a leer, por favor? Una persona de 30 años acude a consulta a un centro de salud e informa que ha notado halitosis y resequedad en la piel. Sus resultados de laboratorio reportan proteinuria elevada, filtrado glomerular de 20 mililitros sobre minutos sobre 1.73 metros cúbicos y albuminaria de 250 mililitros. Esos datos permiten establecer el diagnóstico oportuno, que es una enfermedad renal crónica. ¿En qué categoría de la enfermedad? De acuerdo con el filtrado glomerular, se encuentra el paciente. Inciso A, descenso moderado grave. Inciso B, descenso grave. Inciso C, falla renal. ¿Cuál sería tu apuesta en esta pregunta? ¿Con cuál te irías? Híjole. Grave. Sería la B. La B, profe. Bien, la B. Ok. Déjame revisar mis respuestas que tengo acá. Ya te confirmo. La respuesta correcta es descenso grave. Muy bien, ¿eh? Correcto, así es. Excelente. Muy bien. Continuamos con la siguiente. Ok, vamos a revisar la siguiente, la pregunta número 56. Bueno, aquí en esta pregunta
En el servicio de recuperación se encuentra un paciente de 22 años a quien se le realizó un legrado uterino. Porque la enfermera realiza un diagnóstico cuyos resultados indican autoestima baja relacionado con adaptación ineficaz a las pérdidas, manifestado por llanto, culpa y preocupación. ¿A qué tipo de diagnóstico de enfermería se refiere el caso? ¿Es un diagnóstico de riesgo, un diagnóstico enfocado en el problema o un diagnóstico de síndrome, Mayrani? Vamos a ver qué tanto andas en proceso, enfermero. Te está preguntando a qué tipo de diagnóstico. Sí, a un tipo de diagnóstico se está enfocando acá, ¿sale? ¿Sería la B? Es que estoy B. entre la A y la B. Sí. Ok, bueno. Elige una. La B. Enfocado en el problema. Respuesta incorrecta. No existe, mira, solamente existen los siguientes tipos de diagnóstico. Está el diagnóstico real o de síndrome, actualmente se llama de síndrome. Real o de síndrome, diagnóstico de riesgo y diagnóstico de salud y o bienestar. Entonces, no hay diagnóstico enfocado en el problema, eso no existe. La respuesta correcta es la C, de síndrome o real. ¿Por qué? Porque tiene las tres características, si te das cuenta, tiene el nombre del diagnóstico, tiene relacionado con y manifestado por. Un diagnóstico de riesgo nada más trae relacionado con, no trae manifestado por. Sale entonces de síndrome o real. Entonces, enfocado en el problema, te lo ponen ahí nada más para que te vayas con la finta. ¿Sale? La respuesta correcta es la C, ¿vale? Ok. Seguimos, plaquita número 58. Número 58. Una paciente de 22 años ingresa al servicio de ginecología por dolor en la cavidad pélvica, una escala de EVA de 6 y amenorrea de 2 meses. En la toma de sus constantes vitales se obtiene presión arterial 90-65 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 96 por minuto, temperatura de 36,5 y frecuencia respiratoria de 22 por minuto y una saturación de oxígeno de 92 por minuto. Durante la valoración de enfermería, la paciente se observa con facies de dolor y llanto. ¿Qué etapa de valoración de enfermería se escribe? Inciso A, recolección. Inciso B, validación. Inciso C, organización. Primero yo quiero hacerte una pregunta, Mayrani. ¿Estos signos vitales que ves ahí para ti son normal o no es normal? ¿Cómo ves esos parámetros de signos vitales? Femenino de 22 años. ¿Cómo lo ves? La TA y la frecuencia cardíaca, bueno, la TA yo lo siento un poco baja. Baja. Ok. Bueno, para que sea hipotensión arterial tiene que ser menos de 90-60. O sea, ya está en el límite. El 90 ya está en el límite, ¿no? Pero por Sí. ser femenino, 22 años, es aceptable todavía. ¿Sabes qué es lo que llama la atención? La frecuencia cardíaca, 96 por minuto. Eso le iba yo a decir también. La TA, que está, bueno, le digo, yo lo siento un poco baja, y la Sí, frecuencia cardíaca que la veo un poquito elevada. exactamente. O sea, no tiene taquicardia, pero sí está ligeramente elevada. Y sí es cierto, la presión arterial está en el límite, ¿eh? En el Sí. límite. En el límite, pero todavía digamos que podría entrar, digamos, en parámetro normal. ¿Cuándo ya no sería normal que el paciente tuviera 90-50, 80-50? ¿Vale? La frecuencia cardíaca es 96 por minuto. ¿Por qué tiene esa frecuencia cardíaca? Por el dolor que tiene, por eso. Por La el dolor en la aumento. cavidad pélvica, sí, por eso. Aumenta la temperatura, está bien, la frecuencia respiratoria está en el límite. Acuérdate que los adultos respiramos de 18 a 22 por minuto. 22 también. Ajá, entonces está en el límite.
La saturación, pues está bien, 92%, un poquito bajo, porque lo normal es 95 para arriba, ¿no? De Ujú. 95 a 100, pero todavía es aceptable. Pero sí se observa que está tendiendo a disminuir, ¿no? A una desaturación. ¿Cuándo sería grave la saturación? Menos de 90. Entonces, todos esos datos para ti, ¿en qué etapa de la valoración de enfermería se escriben? Valoración. Recolección en la A. La inciso A. Perfecto. Sí. Efectivamente, respuesta correcta, el inciso A. Así es, una recolección. ¿Te sabes las etapas del proceso enfermero, Mayrani? ¿Me las puedes decir? Mm, Se me fue, profe. Una es valoración, Ajá. Valoración, diagnosticación, diagnosticación, planificación, investigación ejecución y el y último, evaluación. evaluación. ¿Sí? Sale la recomendación, hay que leer un poquito de proceso enfermero por ahí, documentarse y también de los diagnósticos. Sí. Sale, vale. Bueno, seguimos. Entonces la siguiente, entonces la respuesta es correcta, la A, recolección. 59. Sí. Un paciente de 67 años ingresa al servicio de urgencias, pues manifiesta dolor suprapúbico intenso, ayanuria, nicturia, disuria, goteo posmisional y ocasionalmente maturia. Además de la distensión vesical, se indica la medición de antígeno prostático específico para confirmar el diagnóstico. ¿Qué etapa del proceso de atención en enfermería está presente en este caso? Inciso A, evaluación; inciso B, valoración; inciso C, planeación. Bueno, aquí mira, es un paciente masculino de 67 años, ¿no? Presenta anuria. ¿Qué es la anuria? Es no orinar, prácticamente sin orina, muy poca orina. Nicturia, que solamente orina por las noches. Disuria, hay dolor al orinar, ¿no? Entonces nos está preguntando qué etapa del proceso de atención de enfermería está presente acá. Ahí está, mira, lamentablemente las tres son etapas del proceso de atención de enfermería, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál crees que sería la correcta? Vesical. Se indica la medicación de antígeno prostático específico para confirmar el diagnóstico. Sería la valoración, porque dice que se indica la medición del antígeno prostático para poder dar, ahora sí concluir el diagnóstico que él tiene. Entonces sería, en ese proceso estaríamos valorando al paciente para saber qué es lo que él tiene en sí. Sería la B. Excelente respuesta, muy buen razonamiento, buen razonamiento. Sí, Correcto, porque claro, así es, claro, la B. ahí mismo ahora sí, ahí mismo lo está diciendo. Se indica la medición de antígeno prostático específico para confirmar el diagnóstico. Evaluación no puede ser porque ahí sería que ya tenemos el diagnóstico y tenemos que ver qué vamos a evaluar, ¿no? Que ahora sí que cómo procederíamos. Y en cambio en la valoración no, porque en la valoración apenas vamos a llegar al diagnóstico lo que el paciente tiene. Ahora sí.
anterior, ¿no? 59 era, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu...? Ah, ya dijimos, ¿no? Vamos con la 60, entonces, adelante. Aquí en la 60, vamos con la 60, nos menciona, dice que un paciente de 42 años ingresa a urgencia, refiere a haber sido intervenido quirúrgicamente hace 9 días. La enfermera observa fases de dolor, palidez, tegumento, diaporesis y piel caliente. En la exploración física se visualiza la herida quirúrgica longitudinal inferior con bordes hiperémicos, olor fétido y salida de líquido purulento. El paciente menciona tener dolor intenso, pero no disminuye. ¿A qué etapa del proceso de atención en enfermería hace referencia? Inciso A, valoración; inciso B, diagnóstico; o inciso C, ejecución. ¿Cuál sería tu apuesta, Mayrani, aquí en esta pregunta? La A, profe. Valoración nuevamente. Sí. Respuesta correcta, así es. ¿Por qué? Porque nos está dando en la exploración física, ahí te lo dice todo. Ajá. Lo que Así observa es. la enfermera, ahora sí, en el rostro del paciente, se podría decir así. Así es, exactamente. También es valoración. Ujú. Muy Ya bien. entró con la compañera Flor, profe. Mande. Ya entró la compañera Flor. Allá, no he escuchado su voz. Sí, aquí estoy. Apenas. Ah, ya llegó, qué No bueno, quiere qué bueno. participar, Florecita, profe. Muy bien, no se quiere presentar. Cada cuando entren así, preséntense, por favor, interrumpan, no hay problema, ¿sale? Es que estaba hablando. Ah, ok, 56, valoración, ok, muy bien. Valoración, la respuesta correcta. Ok, vámonos a la pregunta siguiente. Tenemos la pregunta número 61. Adelante, Blanca. 61. Bueno, aquí en esta pregunta número 61, Blanca, la siguiente. Blanca. Ahí está. En el servicio de medicina interna se encuentra un paciente de 35 años de edad con tromboangitis en el miembro pélvico izquierdo. En la valoración refiere dolor intenso que le impide la deambulación, calambres incluyendo los dedos del pie. En la exploración física se observa la piel delgada brillante, uñas engrosadas con cianosis distal, pulsos casi imperceptibles. La enfermera realiza el diagnóstico disfuncional neurovascular periférica relacionado con alteraciones de flujo sanguíneo y establece las intervenciones a realizar. ¿A qué diagnóstico de enfermería se refiere el caso? Inciso A, de síndrome; inciso B, centrado en el problema; inciso C, de riesgo. A ver, ¿qué diagnóstico creen que sería? Ese diagnóstico que dice disfunción neurovascular relacionado con alteraciones de flujo sanguíneo. Hasta ahí. ¿Cuál sería el diagnóstico? Flor, ¿cuál sería tu apuesta? No sé cuál es. Sería. Disfunción neurovascular periférica. Michelle, ¿con cuál tirías? Con la C. De riesgo. Sí. ¿Y Flor? De. ¿Cuál crees que sería, Florecita? A ver. Ah, mira, ahí está su sobrinita de Flor, ya habló. Sí. ¿Verdad? Ajá. Sí. ¿Acabas de llegar Y- del servicio? No, es que salí a hacer una compra, por eso es que no me podía conectar. Ok. ¿Con cuál tirías? ¿Cuál sería tu apuesta? De riesgo. Así es, respuesta correcta, de riesgo. Muy bien, así es, correctamente es de riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada más tiene la característica diagnóstica, ¿sale? Relacionado con etiqueta y relacionado con eso es de riesgo, ¿sale? Entonces, vamos a continuar. Siguiente pregunta, por favor.
Bueno, en la siguiente pregunta número 62 nos está hablando igual de otro caso parecido, muy parecido. ¿Sale? Bueno, aquí nos habla de en la unidad de recuperación posquirúrgica de un hospital general, un paciente adulto joven tiene el diagnóstico de dolor agudo relacionado con la manipulación de los órganos internos por procedimiento quirúrgico, apendicectomía. Manifiesto por expresión verbal de malestar, la enfermera administra los medicamentos en forma precisa utilizando los 5 correctos, de acuerdo con la norma técnica institucional. ¿Qué resultados centrados en el paciente mide la enfermera? Inciso A, control del dolor. Inciso B, detección de riesgos quirúrgicos. O inciso C, detección de riesgos de infección. ¿Cuál sería? ¿Sale? Nos está pidiendo qué resultado. Aquí ya estamos hablando del NOC. ¿Sale? ¿Cuál sería? Piénselo, analice. ¿Cuál sería su respuesta, Michelle? La A, La A, control de del olor. control del olor. Sí. Flor, También la A. respuesta correcta. Muy bien, seguimos con la 63. 63. Blanquita. Blanca, ¿estás ahí, Blanquita? Ya está. Bueno.
En el servicio de medicina interna se encuentra un paciente de 42 años de edad con diagnóstico neumotórax con 4 días de evolución. A su ingreso refiere a dinamia y somnolencia, por lo que se realizó una pleurostomía e inició tratamiento farmacológico con apoyo de oxígeno por puntas nasales. En la valoración del personal de enfermería se diagnostica deterioro del intercambio de gases relacionado con desequilibrio en la ventilación, permepercusión manifestado por cianosis de 2 cruces, disnea y taquicardia. Y taquicardia manifestado por, ¿qué diagnóstico de enfermería está presente en este caso? De riesgo enfocado en el problema o promoción de la salud. Analícelo, por favor. Es inciso B. ¿Cuál sería su respuesta, Flor? Inciso B. B, enfocado en el problema. Sí. Amairani. Michelle, ¿cuál sería tu respuesta? Se salió Michelle, ¿verdad? Se salió, cierto, no está. No me he dado cuenta. Bueno, sí, la respuesta correcta es la letra B, enfocado en el problema. Muy bien, Flor, excelente respuesta. ¿Sí? Seguimos en la siguiente pregunta, por favor. ¿Me ayudas a leer, Flor, por favor? Un paciente de 28 años acude a consulta externa. En la valoración refiere a anorexia, astenia y dinamia. En la exploración física se observa palidez de tegumentos y peso por debajo de su talla, por lo que se diagnostica desnutrición moderada y se le recomienda cambiar sus hábitos alimenticios y hacer ejercicio, situación que el paciente acepta. Luego de la valoración, la enfermera realiza el diagnóstico de enfermería, disposición para mejorar el estado de nutrición manifestado por ingesta de alimentos saludables. ¿A qué tipo de diagnóstico de enfermería se refiere el caso?
Inciso A, enfocado en el problema. Inciso B, de riesgo. Inciso C, de promocionar la salud. Mi respuesta es promocionar la salud. Así es. Muy bien. Porque el diagnóstico que no trae, que nada más trae manifestado por y relacionado con, es promoción de la salud. Respuesta correcta, Flor. Michelle, ¿estás por ahí o ya no? Creo que ya no está, ¿verdad? Bueno, sí aparece, pero ya no comenta. Promoción a la salud. Seguimos, pregunta 65, Blanca, por favor. Pregunta 65. Bueno. Aquí tenemos el caso de un paciente de 18 años de edad, se encuentra en el servicio de cirugía con infección de herida quirúrgica por apendicectomía. En la valoración se observa con fases de dolor y palidez. En la exploración física se identifica herida quirúrgica abierta con bordes hiperémicos y salida de líquido purulento. La enfermera mide los signos vitales e identifica hipertermia. Se le indica control de temperatura por medios físicos, no es químicos, por medios físicos, administración de antibióticos y se prepara el equipo y el material para la curación. Y que la pregunta es, ¿qué intervención de enfermería en colaboración se lleva a cabo en este caso? Inciso A, preparar el equipo de curación. Inciso B, control de la temperatura. Inciso C, administrar antibióticos. Aquí no está hablando del NIC. Mayrani, ¿estás por allá, Mayrani? Sí, profe. Te perdimos, pensé que te habíamos perdido. No, es que ya que le dije que se andaba fallando mi internet, entonces la pregunta anterior no la escuché, pues no la escuché. Ok. Bueno, ¿cuál sería su apuesta acá? ¿Cuál sería tu apuesta, Michelle? Bueno. Ya está. Flor, ¿cuál sería tu respuesta? Flor. Inciso C. Letra C. Administración de antibióticos. ¿Correcto? Sí. ¿Ese elegiste? Ok. Michelle. Estoy entre la A y la C. La A y la C. Ok. Recuerden que hay que priorizar en las intervenciones. Como en este caso hay que priorizar qué haríamos primero. Sería, yo me voy por la A.
Preparación para el equipo de curación. Ok, la respuesta correcta es la C, controle la temperatura. ¿Por qué? La C, la B. Por la B, ajá, la respuesta es la B, controlar la temperatura primero. ¿Sí? Después no, o sea, lo primero que vamos a hacer si el paciente tiene fiebre, primero control la temperatura, de ahí sería preparar el equipo y hacer la curación, y por último administrar antibióticos. ¿Sale? Es control de temperatura, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. ¿Qué les recomiendo que van a estudiar, por favor? En caso de Michelle, sobre el proceso enfermero. Repásate un poco las etiquetas diagnósticas. Acuérdense que hay que leer etiquetas diagnósticas, por favor. Ok, profe. Hay que leer el NIC, en el NIC, el NOC. Si no los tienen, por ahí se los voy a compartir en línea. En el grupo sale, o sea, sobre todo leer las intervenciones. O sea, cada diagnóstico trae intervenciones. Cada diagnóstico trae resultados. O sea, leer para irnos familiarizando más o menos con cuál sería. Pero acuérdense que primero se prioriza lo más importante a lo menos importante. Vale, pues me dio gusto que se hayan conectado. Primeramente, Dios, nos vemos el día martes en la noche. Y los invitamos este fin de semana. Tenemos un tema por ahí de enfermería geriátrica. Esperemos que puedan entrar para leer o estudiar un poco. También tenemos por ahí unos temas de quirúrgica. Michelle, ya lo mandé al grupo, no sé si ya lo viste. Por ahí en los grupos de cursos. Creo que sí estás en un grupo de cursos, ¿verdad? Creo que sí, ahorita lo checo, profe. Por ahí vamos a ver técnicas quirúrgicas en oftalmología y otorrino por ahí. También la invitación, bueno, pues Flor ya en la escuela vimos esas técnicas, ya no es necesario, ¿no? Pero sí les recomiendo que si pudieran entrar el día sábado al tema de geriatría, rehabilitación geriátrica, se va a ver por ahí, si pueden para irse documentando, por favor. Y también a leer el manual de vacunación, ya lo había dicho anteriormente, ¿eh? Pues bueno, que pasen una excelente noche, que Dios los bendiga, estamos en comunicación. Muchas Igualmente, gracias. profe, gracias.